Bueno, no sé si es necesario hacer un repaso por la obra de Santi. Bueno, si lo hago, lo haré a mi manera. La verdad es que llevo leyendo a Santiago mucho tiempo. Te leí en Pudor, te leí en Abril Rojo, que fue premio Alfaguara en 2006, en Memorias de una dama, que me encantó, en El amante uruguayo, que es una historia maravillosa del compañero de Lorca. Y una cosa que me llama mucho la atención es que son todas novelas muy cinematográficas. De hecho, Pudor fue llevada al cine y El amante uruguayo me recuerda mucho a una película de Woody Allen, que es Selig. No sé si sí, claro, estarías pensando totalmente. en ella. Él era un Selig, un camaleón, Sí, ¿no? Sí, aquel tipo que quería estar cerca de los famosos todo el tiempo, no sé si para contagiarse de ese aura. Y se transformaba, ¿no? O sea, cambiaba de identidad. ¿Qué personaje? Y ahora estamos con Óscar y las mujeres, que bueno, que sí que tiene muchísimo que ver con el cine, con las imágenes, bueno, porque es la historia de la enrevesada historia de un guionista de telenovela que transcurre en Miami. Es un tipo maniático y asocial. Voy a leer aquí el parrafito que ha escrito Alfaguara, que lo ha escrito muy bien, no sé si lo has escrito tú o quién, pero espero que no. Que describe muy bien la historia. Bueno, que es un guionista, lo que podríamos llamar un friki, ¿no? Que desprecia a todo el mundo y, sin embargo, es el creador de unas telenovelas que tienen muchísimo éxito. Pero su productor lo persigue porque está en bancarrota y quiere que haga la gran telenovela. El productor, que es un tiparraco, se llama Marco Aurelio Pesantes. Me encantan los nombres de todos los protagonistas. El guionista se llama Óscar Colifato. Pero el pobre Óscar tiene un bloqueo creativo porque lo ha abandonado su novia. Y solo es capaz de escribir sobre historias de amor y desamor, como son las telenovelas, si está él mismo enamorado. Y entonces Marco Aurelio, el productor, decide buscarle una novia. Y ahí ya empieza todo ese juego de mujeres que entran y salen, todas desquiciadas. Bueno, os voy a leer grandes frases que me han hecho mucha gracia de la novela, ¿no? Tipo, pues, dice Óscar, la cordura está sobrevalorada. O dice su productor, enamorarse tiene sus ventajas, sale gratis. El problema es que es muy lento. Luego hay una que me encanta, que no la he copiado porque ya era mucho ponerme aquí a copiar, que está en la página 67, que dice que el productor lo lleva a una especie de, no sé cómo llamarlo, una especie de puticlub, que no sé si es un puticlub, en el que unas mujeres se pelean en un cuadrilátero. En Miami eso es un puticlub. Es un puticlub, claro, es traducido al idioma de aquí. Y entonces Óscar le quiere preguntar a su productor, ¿es aquí donde me voy a enamorar? ¿Aquí, en este sitio? Pero al ver sobre la barra los precios de las bebidas, prefirió preguntar, ¿quién va a pagar esta noche? Está claro, Santi, que te encanta contar historias con imágenes, ¿no? O sea, que tu literatura no es una literatura discursiva, sino que es muy, muy visual. Y yo me pregunto si cuando tú escribes, cada detalle lo visualizas en tu cabeza, si de verdad te estás imaginando esa habitación, cómo va vestida esa chica o Óscar, la inmundicia que hay en su piso, de verdad. Sí, me imagino mucho las ciudades. Cada cosa que escribo, y esto no estaba planeado, pero ocurre, está escrita en una ciudad diferente, porque cuando hago un viaje siempre pienso qué se puede escribir aquí, ¿no? Y Miami, en el caso de Miami es para comedia, ¿no? No se me ocurre una tragedia en Miami, ¿no? Los edificios son blancos o de color pastel, es todo muy playero, mezcla este glamour caribeño con esta cosa ostentosa de los Estados Unidos. En Europa, los ricos son profundamente sosos. Les da vergüenza el dinero. Los ves hablando de quién ha comprado más baratos un par de medias en el Zara. Si tienen dinero, tratan de que no se note. Los americanos creen que si tú tienes dinero,
es porque has hecho las cosas muy bien y has tenido éxito. Los europeos creen que si tienes dinero es porque eres un miserable canalla que se lo ha sacado a alguien. Y supongo que la verdad está en algún lugar al medio, y aquí mismo está más cerca de la europea, pero también es verdad que Miami es mezcla este estilo descomunal del dinero americano, es donde vive la aristocracia cultural de América Latina, desde Shakira, que vivía ahí antes de vivir en Barcelona, o Alejandro Sanz, o Julio Iglesias, ¿no? Es este mundo de glamour latinoamericano en Estados Unidos, y entonces es difícil imaginarte que pase ahí una tragedia, ¿no? Era un buen escenario para una comedia, y hay estos lugares como Star Island, que es donde vive el productor. Pero, Santi, te has pasado a otra pregunta. Esa pregunta venía más tarde. ¿Estábamos hablando de imaginarme las cosas? No, estaba hablando de los detalles de Miami. Que sí, que es una broma. Vale. Que te adelantas. El mundo latino en Miami, esa es la siguiente. Hay un sitio, Star Island, donde te hacen un tour, es una pequeña isla en Miami, y te van enseñando las casas de los famosos. Y es donde vive Marco Aurelio Pesantes en la novela. Y estaba la casa de Shaquille O'Neal, la casa de Madonna, la casa de Julio Iglesias, ¿no? Y hay una... Bueno, y la casa más rica es la del inventor de Viagra. ¿Sí? Que es la casa más grande y más rica y cuesta como $50 millones. Y hay tours, esto me llama mucho la atención, tours turísticos para ver las casas de los ricos, ¿no? Y la gente se sube ahí en la lancha y da la vuelta y le van contando cuáles son las casas de los ricos. Y vas con prismáticos. Sí, no, vas muy cerca, ¿eh? No necesitas prismáticos. Bueno, supongo que además es ilegal llevarlos, pero todo este ambiente, toda esta atmósfera visual me gustaba para algo muy luminoso, como debe ser una comedia. Y me gustaba porque ya pensaba en que el personaje iba a ser un tipo encerrado en sí mismo, retorcido y hacia adentro, que evidentemente odia Miami, detesta Miami, ¿no? Le gustaría vivir, es un tipo más... además no sabe conducir, que eso en Miami es un suicidio. Y todo eso me da un buen escenario para una comedia. Y es la capital del culebrón, ¿no? Entonces también por ahí había mucha imagen que contar, muchas imágenes. Siempre cuento... Pero bueno, supongo que nada de esto responde a tu pregunta, así que la respuesta es... Volviendo a la pregunta inicial. Que yo crecí con una literatura muy sofisticada y muy discursiva, como tú decías, muy de prosa, que fue la literatura latinoamericana en los años 70, 80, ¿no? Con la que yo crecí. Pero había mucha gente, o sea, había a veces, era tal el despliegue de prosa de estos escritores que ya no contaban historias, que escribir historias les parecía demasiado simple, que a veces eran constructos lingüísticos, por ejemplo, Tres tristes tigres de Cabrera Infante. Es brillante, es maravilloso, pero a él no le da igual contar una historia, es el lenguaje el protagonista de todo esto. Entonces, si tú querías historias, te ibas al cine. Y era el cine donde había historias con un comienzo, un nudo y un desenlace. Yo crecí entre las dos cosas. Siempre me gustó mucho leer, pero siempre encontré en el cine estas estructuras de historias que me gustaban, estas historias clásicas, ¿no? Y son las que yo escribo, ¿no? Son historias muy... Me gusta hacer cosas con el lenguaje, como meter la ficción en la realidad, en el caso de esta novela, o jugar un poco. Pero siempre me gusta que haya una historia muy clara, muy clásica, muy como la que vas a ver cuando ves una película, ¿no? Cuando dice que mezcla la realidad con la ficción, se refiere a que los capítulos, la mayoría de los capítulos empiezan con un texto en otra tipografía, que es el guión de la telenovela que está escribiendo Óscar, que tiene que ver un poco incluso con su vida, ¿no? O sea, todas las peripecias que él quiere meter en la telenovela, las va cambiando, según su vida se va también haciendo más enrevesada, cuando odia a la protagonista la quiere matar en la telenovela, ¿no? Clase paralítica. Sí. Yo he hecho eso una vez. Eso es otra pregunta. Las reglas de oro de la telenovela, de las que hablas y que le dan incluso título a algunos capítulos y que tienen mucha gracia. Por ejemplo, a mí la que me tiene más fascinada es que la protagonista tiene que ser virgen hasta el final. Sí. O sea, y si dura hasta los 120 capítulos que dure. Pero mi pregunta es, cuando la telenovela es un éxito y deciden hacer una segunda parte, ¿qué pasa? Que ya no es virgen la señora. Tienes un gran problema. De hecho, nos pasó alguna vez
ya es difícil que llegue virgen al capítulo 120, ya nadie Vamos, es virgen durante 120 capítulos, ya tienes que realmente inventar muchas cosas para mantener su virtud intacta. Pero nos pasó una vez, y está también en las cosas que pasan en la novela, que en el capítulo 119, ya escrito, íbamos con muy poco colchón respecto de lo que se emitía en antena. Escribíamos y lo pasábamos directamente y grababan. Y en el capítulo 119, penúltimo capítulo, el galán descubre, el galán que está enamorado de la chica buena, pero casado con la mala, y no puede dejar a la mala porque se siente muy culpable, y descubre que su esposa no es realmente paralítica, sino que finge que lo es para ocultar su esterilidad. Y en el código moral de la telenovela clásica, si una mujer es estéril y mentirosa, puedes abandonarla. Esto ya está derruido el obstáculo para el amor. Entonces él va a buscar a su amor de siempre, a decirle, ya sé que mi mujer me ha mentido durante 119 capítulos y yo te amo a ti. Escribimos eso, lo pasamos, empieza a grabar, y el productor nos viene y nos dice, chicos, la novela es un éxito, y además hay recesión, o sea que yo no me atrevo a embarcarme en otro proyecto. 40 capítulos más, hagan. Y nosotros acabamos de eliminar el obstáculo para el amor, ya no teníamos telenovela, o sea, lo habíamos dejado yendo a buscar a la chica, y en uno de los momentos más bochornosos de mi carrera, en nuestra carrera, no soy solo responsable por esto, sino tuvo todo un equipo que tomó esta decisión, como un gabinete ministerial. Al comienzo del capítulo 120, él está yendo en coche a buscar a su amada y tiene un terrible accidente. Y pierde la memoria. Y entonces viene su mujer de todos los capítulos y le vuelve a contar todo el mismo rollo y todo vuelve a empezar. Y ya está, 40 capítulos más de todo lo mismo que acabamos de ver otra vez. Pero es verdad que a nadie le importa, ¿eh? Las peripecias son inverosímiles porque son una excusa. Nadie le importa realmente que sean perfectamente verosímiles. El público se enamora de los personajes, se enamora de la chica, se enamora del chico, odia a la mala, siente cosas por los personajes y espera que esos personajes los visiten 1 hora al día y los acompañen durante 1 hora al día. Entonces le da igual cómo hacer para mantenerlos, lo que les importa es verlos. ¿Y cuánto tiempo teníais para preparar un...? Por cierto, ¿de qué país eran las telenovelas en las que trabajabas? Peruanas. Yo trabajé en Perú todo el tiempo. Trabajé incluso, la única que se vio en España se llamaba Lucecita, y además trabajé muy poco tiempo porque me echaron. Pero fue la primera telenovela que hizo Angie Cepeda fuera de Colombia, y fue una adaptación histórica de un guión original de Delia Fiallo, que es la madre de todo del culebrón. Y el productor pensaba y nos dijo que íbamos a hacer una versión histórica de ella, porque todas las cosas absolutamente improbables, inverosímiles e imposibles, si las ambientas en un tiempo pasado, parecen creíbles. Y es verdad, ¿eh? Funcionó muy bien, fue un éxito, se vendió aquí en España. Yo la vi cuando vine a España. Y aquí trabajé al principio, una temporadita, adaptando proyectos que una productora española compraba a Televisa y remozaba un poco para ver si los podía vender a canales de televisión españoles. Y era gracioso la adaptación. Sí, eso me encanta, la sociología de cada país, ¿no? De la telenovela. Claro, eran conceptos muy difíciles de compatibilizar. El productor me dijo después, el productor era muy madrileño, muy directo. Y lo primero que me dijo es, bueno, yo creo que las telenovelas solo las pueden escribir los latinoamericanos, las mujeres y los homosexuales. Y tú por lo menos estás en uno de los 3 grupos, así que te vamos a probar. Y cuando me dice qué es lo que quiere, me dice, mira, las telenovelas de Televisa, México, ¿sabes cuál es el problema con Televisa? Que está muy vinculada al gobierno y al partido. Entonces quieren ser educativos. Ellos creen que tienen que dar ejemplos morales y que todos los personajes tienen que ser ejemplares. Esto es España.
yo quiero que la gente fume, folle y diga tacos como la gente normal. Y claro, toda esta cosa barroca latinoamericana era muy extraña para un español que siempre fueron mucho más directos, que siempre han tenido mucho menos florituras que nosotros para hablar, y todo eso había que adoptarlo. Y el otro que era complicado, y eso sí era aún más interesante, era que la telenovela es un género de ricos y pobres. El conflicto básico es la chica pobre que llega donde el chico rico y se enamora del chico rico, o viceversa. Y esta era una sociedad de clase mediera, en realidad, ¿no? Puede ocurrir, pero era mucho más difícil. No era algo que todo el mundo reconociese, este abismo social entre ricos y pobres. Entonces había que buscar. El productor decía, el modelo ideal de lo que yo quiero es obstáculos insalvables para el amor que reemplacen a la clase social. Por ejemplo, no pueden enamorarse porque son hermanos. A ver quién arregla eso. Y ese tipo de cosas había que ir adaptando, ¿no? ¿Y tuvo éxito aquí? No llegamos a vender ninguna. Hicimos los proyectos y los canales decidían que compraban. No compraron ninguno de los míos, de hecho. Pero una telenovela brasileña, por ejemplo, debe de ser imposible que la protagonista se quede virgen hasta el último capítulo, ¿no? Los brasileños tienen mejores telenovelas. Nosotros envidiábamos mucho los guionistas peruanos a las telenovelas brasileñas. Me acuerdo de una telenovela brasileña histórica de esta esclava negra, ¿cómo se llama? No, después, Chica da Silva se llamaba. Había era todo un despliegue histórico de la colonia. Ella se enamoraba del comendador, era una esclava negra que se enamoraba del comendador, y todos los guionistas de novelas veíamos esta telenovela como un guionista ve una superproducción de Hollywood, ¿no? Y decíamos, primero, ¿cómo se atreven? ¿Cómo pueden poner estas cosas en televisión? Incluso en algunas otras había desnudos en las telenovelas brasileñas, había cosas que nosotros no nos dejaban hacer. Nosotros teníamos guiones mucho más mojigatos y cuánto dinero había, ¿no? Era un mercado muy grande. Hay una cosa que siempre me pregunto sobre ti. O sea, tú has nacido en Perú, creciste en México, ¿no? O viviste muchos años en México. Has vivido en Madrid, has vivido en Barcelona. Has sido guionista de telenovelas de varios países. Viajas constantemente, acabas de estar en Atenas, has vivido en Japón, eres un nómada. ¿Y nunca tienes problemas de identidad? O sea, ¿de qué sitio te sientes tú? No, yo soy peruano. No tengo ningún conflicto de identidad al respecto. Perú es de donde viene mi familia más cercana. Aparte que tengo familia en Madrid que está aquí toda entera. Además. La mitad de este público es mi familia de Madrid. Y también italiana, ¿no? La familia de mi padre es originalmente italiana, pero hace mucho tiempo que no. De hecho, cuando todos los peruanos querían venirse a Europa, la familia de mi padre vivía buscando el pasaporte del tatarabuelo, porque hasta las 5 generaciones los italianos te permitían regresar y no sabíamos ni dónde estaba el pasaporte ni dónde había nacido el tatarabuelo, y tengo una tía que lo sigue buscando. Pero mi familia más cercana es peruana. Y mi adolescencia, que creo que es un momento muy definitivo, ocurrió en Perú. Creo que es tu adolescencia cuando tú te conviertes en persona, empiezas a ser una persona individual, y eso ocurrió en Perú. Y los peruanos reconocen cosas en mi trabajo, maneras de ver las cosas, ciertas cosas de sentido del humor que nadie más las ve, pero que son muy peruanas. Lo que pasa es que yo crecí un poco en la lengua castellana. Cuando yo era chico, mi padre estaba exiliado en México, y todo el mundo estaba exiliado en México. Toda América Latina estaba exiliada en México. México había recibido exiliados españoles de la Guerra Civil, que como eran periodistas, profesores, intelectuales, montaron universidades, revistas. Entonces habían tenido una buena experiencia, y en los 70, que empezaron a exiliar de toda América Latina, México dijo, vénganse para acá. Y yo crecí entre exiliaditos de Chile, Uruguay, Argentina, Perú. Entonces, siempre crecí con la sensación de ser latinoamericano, o sea, de que la gente como yo era de todas partes. Y llevo, con 13 años en España, me siento muy cómodo en cualquier sitio en que se hable este idioma, me siento muy rápidamente en casa. Y por eso supongo que también mis libros ocurren en muchos sitios, ¿no?
no me siento tan extranjero y me cuesta entrar en una cultura diferente, sino que muy rápidamente me acomodo. Somos muy parecidos también. Creemos que no, porque cada uno es de un país y cree que el país de al lado es diferentísimo, pero yo acabo de estar en la India y ahí tienen 30 idiomas oficiales, cada uno con una escritura diferente, 8 religiones de más de 100 millones de personas, unas 27 razas, más las mezclas entre esas razas. Si ellos son un país, casi cualquier cosa es un país. Y nosotros de seguro que somos un país porque tenemos 2 idiomas mayoritarios, ¿no? Una religión básicamente en la cultura original. Entonces nos parecemos mucho, ¿no? No es como un ruso escribiendo de China, quizás, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que hay una especie de, como una nueva estirpe de americanos. Cuando me digo americanos me refiero a América en general, no me refiero a Estados Unidos, porque los estadounidenses se han apropiado del término, pero... no, yo también lo uso así, yo también digo que soy americano. Que viven en grandes ciudades interconectadas entre sí y que bueno, que son un poco nómadas, ¿no? Y que cogen parte de la cultura, cogen mucho de la cultura europea, cogen de toda la cultura latinoamericana, cogen también de Estados Unidos. Y a veces pienso que a lo mejor tú cuando vienes aquí o cuando aterrizas de todos tus millones de viajes y poner los pies en Barcelona o en Madrid, a lo mejor te parece esto como una cultura demasiado sólida, ¿no? Que a lo mejor necesitas como un estado más gaseoso. Esto es una pregunta un poco rara, pero como para poder crear, ¿no? Si esa existencia un poco gaseosa que tenéis muchos escritores latinoamericanos, ¿no? Y no solo escritores, músicos y tal, alienta como permite la creación más que... Bueno, me da la sensación de que España es demasiado, ¿no? Mastodóntica y todo demasiado sólido y todo... No lo sé. Seguridad. Creo que los viajes inspiran siempre a escritores de todas partes. ¿No? A mí me pasa eso que estaba diciendo antes, que en cada viaje encuentro escenarios diferentes, gente diferente, entonces eso te estimula. Cuando estás todo el tiempo en el mismo sitio, a lo mejor no estás tan estimulado por nuevas cosas y los viajes también, muchas veces mis viajes son obligaciones laborales, pero también son estimulantes por lo que vives en ellos, ¿no? Aunque sea por un poquito de tiempo, en cada viaje tú te transformas un poco. Cuando estás en otro país no tienes pasado, no tienes futuro, no tienes ningún vínculo, entonces puedes ser lo que quieras porque te van a creer, porque no saben quién eres en realidad. Y con muchos amigos míos, muchos son emigrantes, ¿no? Como yo, entonces ocurre eso, se mueven mucho de un sitio a otro. A lo mejor los latinoamericanos en particular, a partir de los 90, sí ocurrió un fenómeno entre los libros, que es que lideró un escritor que se llamaba Alberto Fuguet, que no es muy conocido aquí, pero sí allá, y que publicó una compilación de autores, unos de la generación inmediatamente anterior a la mía, unos 10 años más que yo, que eran los que estaban en los 90, que se llamaba Macondo, pero Mac con Mac de Macintosh o de McDonald's, porque su idea era que ya estaban cansados de escribir, o sea, de que todo el mundo pensase en ellos como García Márquez, como Rulfo, pensase que veían muertos por la calle y que tenían chicas con cola de cerdo que salían volando de los baños. Yo le decía, nosotros tenemos computadoras, vemos la tele, tenemos teléfonos, y entonces hubo esta especie de reacción muy fuerte, también en otros autores como Volpi, mucho más al norte, en México, que empezaron a escribir de otros países, como una actitud muy natural, o sea, la actitud es, ¿por qué los ingleses pueden escribir de todos los países y nosotros no podemos escribir de los ingleses? Cuando un inglés va y escribe un libro sobre Perú, es un escritor de viaje, y cuando un peruano escribe de Inglaterra, pues, ¿y por qué? Entonces, esto sí cambió. Yo recibo de las dos vertientes, en realidad.
viajo mucho y cambio mucho de escenario, me gusta escribir de sitios distintos, pero casi todo, salvo alguna cosita, ocurre en el mundo hispano, ¿no? De un modo u otro, y tiene que ver con la cultura popular hispana, en este caso la telenovela. Bueno, escribiste una sobre Japón. Por eso es que casi todo, sí, la de Japón. La de Japón fue, claro, muy diferente, y un intento de también, de hacer un poco eso, ¿no? De hacer algo muy distinto de lo que se esperaba de mí. Bueno, todo lo que hago es un intento de hacer algo muy distinto de lo que se espera de mí. Creo que lo divertido es cambiar, lo divertido es sorprender. Eso nos lleva al proceso de creación, ¿no? Tú cuando... O sea, ¿cómo son tus rutinas de trabajo? Porque, desde luego, las rutinas de Óscar espero que no sean las mismas. Bueno, son parecidas. Me temo va a pegarse un tiro. Sí, me temo que soy un Hay poquito... una paginita, os voy a leer Bonatino. Okay. A la gente, un trozo que me hace mucha gracia de el pobre Óscar que entra en trance cuando escribe su guión, ¿no? Dice... Bueno, es un trozo de guión que se ve con el que se quedó muy entusiasmado. Dice, era fabuloso. Después de tanto sufrimiento, las palabras comenzaban a fluir rápidamente, una tras otra, como si no tuviese que inventar lo que ocurría, tan solo mecanografiar el dictado de un hada madrina. Todo se había vuelto tan fácil que se perdió en ese mundo inexistente durante las siguientes horas, largas horas. Olvidó desayunar, olvidó almorzar. Bañarse no fue tan difícil de olvidar. Si el cuerpo se lo pedía, dormía, pero la mayor parte del tiempo se mantuvo a base de galletas de soda viejas y café. Espero que no sea esa tu rutina. Bueno, me he moderado un poco, pero cuando yo vine a España, un poco pensando en ser escritor, trabajaba muy obsesivamente. Para empezar, que no tenía papeles, o sea que en realidad no tenía nada más que hacer en todo el día, no tenía trabajo. No tenía dinero, porque no tenía trabajo, entonces tampoco podía ir a ninguna parte ni hacer nada muy divertido. Y la idea era que iba a ser escritor. Si luego no se podía, volvería y haría otra cosa, pero yo iba a tener la oportunidad aquí, entonces había que trabajar todo lo posible para aprovecharla, y empecé a trabajar muy obsesivamente. También para no volverme loco porque no trabajaba, ¿no? Entonces siempre he trabajado muy obsesivamente, y siempre el tiempo en que escribo una novela no es muy largo, no me paso 10 años con una novela, la pienso quizás durante 10 años, hasta más, la he estado dando vueltas. ¿En serio 10 años? Desde que fui guionista de telenovelas estaba pensando, tengo que escribir algo con esto, ¿no? Y le estás dando vueltas, pero a la hora de escribir trato de que sea un tiempo muy concentrado, porque también eso influye en el ritmo con el que se va a leer. Quiero que el lector lea de principio a fin como si fuese hecha de tirón, y por lo tanto trato de escribir lo más parecido a de tirón. Y soy un maniático y soy un obsesivo. Necesito un silencio sepulcral, no puedes hablar cerca de mí, no puedes estar cerca de mí, no puedes respirar cerca de mí. ¿Y cuando hay niños por ahí correteando? Ya no hay. Por ejemplo. Ya no hay, porque trabajo fuera de casa. Después de torturar a la gente con mis manías, porque además creo que los artistas en general somos bastante megalómanos, y pensamos que nuestro mundo es muy importante y que todo el resto del planeta debería entender que tenemos cosas muy importantes, estamos pensando en cosas muy importantes, ¿no? Entonces es mejor que te largues de la casa y te vayas a otro sitio. Y tengo un estudio que está en un 5º piso sin ascensor, de manera que nadie quiere subir a visitarme, y yo tampoco bajo, porque si quiero dejar de trabajar y bajar, pienso que luego voy a tener que subir. Así que me quedo ahí todo el día, salvo para almorzar. No hay teléfono, no hay televisor, no hay vista. Mide 20 metros cuadrados, es tan aburrido que tienes que trabajar, ¿no? Y soy muy maniático. Ahora hago té, porque... Antes bebías whisky. No. El hígado se resintió mucho. No, bebo té porque no solamente es la bebida, sino que puedes hacer una pausa y hacer algo con las manos. El té cuesta trabajo, hay que sacar la bolsita, hacer más cosas que el café, que aprietes un botón, ¿no?
Entonces el té me da pausas y ahí escucho música y me distiendo. Pero antes mi idea era escribir directamente sin hacer ningún tipo de pausa durante todas las horas que fuese posible hasta que fuese un tipo insoportable, que es lo que era. No, vas creciendo y te vas moderando en lo insoportable. Una vez hablé con John Manville y entonces nos contaba, creo que fue una comida de Alfaguara, y nos contaba que él tiene como una doble personalidad. El de policiales y el... Sí, escribe novelas de policía, detectives, y escribe novelas, bueno, como John Manville, ¿no? Y entonces que cuando escribe sus novelas como detective, que son las que de verdad le relajan y le divierten, pues cuando sale de su cuarto, de su despacho, su mujer lo mira aterrorizada y le dice que tiene cara de haber matado a alguien y estar con las manos ensangrentadas, ¿no? Y que le salgan los pelos de punta y cara de loco. Bueno, sí. Es bueno no vivir ahí, porque también en lo que vas a tu casa, esa cara se va diluyendo. Si sales directamente, es verdad que estás como Oscar, vives en este planeta y esta es tu historia y estás encerrado dentro de tu propia cabeza y te desespera el mundo, te desespera y es absurdo, pero bueno, supongo que es parte del trabajo. Y cuando terminas una novela, ¿sabes enseguida, o sea, cuál va a ser la siguiente novela? ¿Te das ahí un periodo de limpieza mental? Siempre trato, de hecho, varias veces he intentado tomarme sabáticos. Yo produzco mucho y varias veces he pensado, no hace falta producir tanto, puedo tomarme un tiempo. El mayor de mis sabáticos ha durado como 20 minutos, en realidad, porque me desespero, no puedo hacer... ¿Qué hago? Si no escribo libros? O sea, voy a tener que, para hacer un sabático tendré que buscar mi trabajo de oficina, ¿sabes? Para hacer algo durante todo el día. Entonces... Ay, ¿cómo me he distraído? ¿Cuál es la pregunta a todo esto? Sí. Que tenemos. Que... cuando terminas una novela, ¿tienes ya en la cabeza el siguiente? ¿Cómo es el Tengo varias, pienso varias al mismo tiempo. También depende de en qué estado de ánimo esté. Mis novelas siempre tienen que ver con mi estado de ánimo. Con esta novela, lo que él vive también es lo que yo vivía mientras la escribía. Yo vivía entre mis libros, hacía muchos viajes. Había pasado un mes en Japón para un libro, luego había pasado un mes entre Uruguay y Argentina para otro libro. Otros viajes de investigación, otros viajes de promoción. Pero entonces, ¿cuándo escribes? ¿Cuándo te encierras en el piso ese? En todo el resto del tiempo. Entonces, porque además uno de los libros es de investigación, entonces funcionaba diferente. El caso es que me di cuenta de que me olvidaba el cumpleaños de mis hijos, el cumpleaños de mi esposa, el cumpleaños de mis padres. Cuando volví a casa, mis hijos ya eran mayores y hablaban más y habían cambiado y yo me había perdido algo y que yo tenía que entender que mi vida estaba ahí afuera, en la casa, no dentro de mi cabeza o en mis viajes glamurosos, y que tenía que aprender a ser un adulto. O sea, había muchas cosas que todo el mundo sabía hacer y yo no, como conducir un carro. Eso tiene que ver con que Oscar tampoco conduzca, ¿no? Oscar no conduce. La angustia que sentías tú. Claro. Tienes esta angustia de me voy a estrellar y algo horrible va a ocurrir si yo cojo el volante. Pero llevar una contabilidad, no sé, cosas que todo el mundo sabe hacer y que a todo el mundo le parecen normales y que a mí siempre me parecieron desesperantes y que tienes que hacer para ser un adulto. Y entonces un poco el proceso hice todo eso en una larga y penosa campaña de convertamos a Santiago en un adulto funcional. Lo logré. Estoy muy orgulloso de tener el carnet de conducir. Fui el abuelo de la autoescuela además fue larguísimo porque fue dificilísimo. Pero bueno, fui convirtiéndome en un adulto y eso es lo que hace Oscar, ¿no? Cuando lo deja su novia al principio de la novela, él descubre que está solo y que no sabe relacionarse con la gente real, que no ha visto a su hijo nunca, que no ha sabido querer a ninguna mujer nunca, que ni siquiera tiene amigos y que tiene que ir y volver a tomar contacto menos contacto con la gente dentro de su cabeza y más contacto con los seres de carne y hueso, ¿no? Entonces quería escribir de eso y siempre voy escribiendo de lo que voy viviendo. El tipo que era yo antes, el que siempre estaba de viaje, es el de la novela de Japón, que está solo en un hotel
todo el tiempo y todo ocurre dentro de su cabeza de alguna manera. Hay una cosa muy graciosa que te quería preguntar también, cuando se te ocurren las ideas más brillantes. O sea, por ejemplo, yo las pocas ideas a mí se me ocurren cuando nado o cuando conduzco, ¿no? Por una yo carretera. también cuando nado, ¿eh? Sí. Pero a Óscar se le ocurren en unos momentos muy interesantes, como por ejemplo, espero que no coincidan tampoco con tus momentos, como por ejemplo, déjame que le busque la página. Dice, solía ocurrirle, dice Óscar, o sea, hablamos de Óscar, solía ocurrirle que las grandes verdades se le presentaban agazapadas en lugares insospechados, en la sección de lácteos del supermercado, en un rollo de papel higiénico a medio usar, en el envoltorio de un chocolate tirado por la calle, etcétera, etcétera. ¿A ti cuando se te ocurren las ideas brillantes? En eso no nos parecemos, Óscar y yo. Claro. Y lo de nadar es más para detalles estructurales, pero creo que las ideas importantes se me ocurren en momentos en que estoy muy sensible por algo. Esta novela tenía que ver con... Fue tomando forma en esos regresos a casa, en cada vez que me había olvidado del cumpleaños de alguien. La anterior, que es una novela muy sobre la soledad, ocurrió cuando fui a Japón y tenía... Bueno, en Japón si tu teléfono no es tecnología 3G, no funciona. Así que el mío no funcionaba. Y tenía yo mi vieja computadora portátil, mi viejo ordenador portátil, pero el ancho de banda del hotel era demasiado y colapsó y murió. No pudo resistir tanta información y quedé... Y son 12 horas de diferencia horaria. Entonces quedé incomunicado, rodeado de gente que hablaba japonés. Muy en Lost in Translation, efecto Lost in Translation, como Bill Murray en esa película. Y en esos momentos ahí no podía dormir porque estaba acostumbrado a otro horario, entonces me pasaba horas mirando amanecer desde la ventana de un hotel en el piso 68. Y en esos momentos por lo menos surge la idea de yo tengo que escribir de esto, ¿no? Los libros tienen que ver con emociones. Yo creo que tú tratas de traducir tus emociones y dárselas a otra persona y que sienta lo mismo. Y entonces para mí los momentos más emocionales, más sensibles de un modo u otro, son los momentos en que surgen las ideas. Sí. Y esta novela que, bueno, la verdad es que hay muchísimos personajes, sobre todo de mujeres, ¿no? Entonces ofrece como una visión de la naturaleza humana muy negra, pero muy divertida a la vez. Son todos retorcidos, viciosos, histéricos, tanto hombres como mujeres. Aunque yo creo que eres más despiadado con los hombres, claro. Bueno, un amigo me ha dicho, un par de periodistas de hecho me han dicho, en tus novelas los hombres son patéticos, son unos bichos que se arrastran por el mundo, babosos y generalmente inseguros, y tus mujeres son poderosas, seguras, fuertes. Y me sorprendió porque yo pensé que no eran mis novelas, yo pensé que la vida era así, que así éramos en general. Es verdad que Óscar representa un poco la decadencia masculina, ¿no? Creo que el varón es una especie en extinción. El hombre fue de una manera y reinó sobre este planeta y se acabó. Y las mujeres son cada vez más dueñas de su vida, son cada vez más dueñas de su trabajo, son cada vez más dueñas de su sexualidad y además son cada vez más dueñas del trabajo también. Y el hombre está como desconcertado, asustado y aterrorizado sin saber qué va a hacer ahora y qué es lo que tiene que hacer en estas situaciones. Me entrevisté hace un par de años a un sexólogo que me contó que la mayor parte de sus clientes eran tipos que tenían mujeres demandantes,
que sabían qué tipo de vida sexual querían y la pedían. Cosa que les producía unos colapsos y unos ataques de impotencia generales, porque no sabían cómo manejar esto, no sabían cómo ser hombres frente a estas mujeres en este nuevo mundo, ¿no? Entonces Oscar representa un poco esta, y muchos de mis personajes representan un poco este hombre tratando tratando de llevar con dignidad lo que es una decadencia, ¿no? Mientras se derrumba el castillo, trata de decir, aún nos queda algo de honor. Y también otra cosa es el sexo, porque la verdad es que da la sensación de que en esta novela es Oscar el que quiere llegar virgen al último capítulo. Sí. Bueno. Y no sé si también me hace gracia, o sea, si crees que el sexo se ve de forma distinta, por ejemplo, aquí en España que en Latinoamérica. No sé si se ve de forma distinta. España es menos conservadora que América Latina en general. En España todo es más rápido. Cuando recién llegué a España sí recuerdo que me impactó mucho que podías ir a una discoteca, bailar con una chica o hablar con ella. Bueno, para empezar no bailaban con chicas, bailaban todos ahí en grupo contra el altavoz, y para mí bailar era de chico-chica. Pero bueno, llegué, lo intenté, y a veces hablaba con una chica y después de un rato me decía, bueno, ¿qué? ¿A tu casa o a la mía? Y yo pensaba, ay, qué corazón, yo no funciono así. Yo necesito que te niegues durante por lo menos 6 horas. O esto no va a funcionar. Yo estoy acostumbrado a atacar. Me rechazas. Y al final te conquisto, ¿entiendes? Bueno, como en una telenovela, ¿no? Como en una telenovela. Pero yo creo que eso va cambiando. Eso cambia con la clase media. Ahora hay más clase media y hay más gente, ¿no? Porque la clase media es más relajada respecto a los valores. Los ricos y los pobres suelen ser más conservadores. Entonces se van acercando, ¿no? Lo que sí creo que somos, y esto ya como persona que ha sido pareja y que está casada con una española, somos melodramáticos en extremo. No debe ser casualidad que seguimos haciendo las telenovelas. O sea, hay cosas... Yo monto un drama y me parecen gravísimas y esto es terrible. Y mi esposa me dice, ¿pero a ti qué te pasa, tío? Esto es normal. Es posible que sí seamos más melodramáticos. Y otra cosa que noto es que hablamos más que los europeos de nuestra vida privada. Que no tenemos mucho... También de los sentimientos, ¿no? De todo, o sea, yo me encuentro con una latinoamericano y en 5 minutos me está contando de su primer marido y el segundo y cómo cambió la cosa y que el segundo era pésimo, pero luego el tercero fue mucho mejor. Y esto los europeos tardan mucho más tienen un sentido del espacio individual. Pero yo creo que porque nuestra vida sentimental es muchísimo más aburrida. Bueno, posiblemente, ojalá sea eso. Conozco de hecho en el colegio de mi hijo, en Barcelona, hay una cubana que tiene a su hijo ahí y un par de mañanas nos encontramos, como se encuentran los padres del colegio, nos saludamos de cejitas, y ya la tercera mañana que estábamos al lado, mis únicas palabras hacia la cubana fueron: hola, ¿cómo estás? Y su respuesta fue: mal, chico. Nadie te responde mal, no esperas que te respondan mal, que te respondan bien y se vayan. Me explicó que había tenido un colapso nervioso y que esto pasaba porque su niño se despertaba a las 2 de la mañana y se metía a la cama de los padres, y así quién va a tener vida marital con el niño metiéndose a la cama a las 2 de la mañana. Y hubo este torrente de vida privada que en España y además en Cataluña la gente tarda mucho más en contar, por lo menos 5 minutos en contarte todo esto. Supongo que eso tiene que ver con el hecho de que nuestro género narrativo sea el culebrón. El único género narrativo que nosotros hemos inventado sea la telenovela, la radionovela y después la telenovela, ¿no? Lo demás lo hemos traído de Europa casi siempre. Pero el género narrativo latinoamericano por excelencia es este género con largas historias de gente sufriendo, tratando de conservar la virtud y enterándose y inmiscuyéndose en la vida privada de la gente. Somos buenos en eso.
en el libro, que describes tantas mujeres extremas, no sé cómo llamarlas, extremas diría yo. ¿No son normales? No, creo que la más normal sería Natalia, y aún así. Una conversación de amor en una consulta de un dentista con un paciente al que le está sacando una muela. Bueno. Hombre, la verdad es que no es muy romántico ni muy normal. Oscar hace lo que puede, pero... Pues hay otra que es una especie como de domadora de cocodrilos en las Everglades, ese parque horrendo lleno de mosquitos gigantes. Esa la conociste de verdad. Todas, de un modo u otro, la que menos tiene. Sí, todas. Fíjate, pues yo pensaba que esa era la más de mentiras. Sí, la de... No, a mí me gustaba porque era una mujerota que domaba cocodrilos y te llevaba al paseo de las Everglades. No, apenas hablamos, me inspiró, pero no es que la conocí personalmente, solo me inspiró su imagen y su fuerza, ¿no? Luego está la diva de la telenovela, a la que odias, bueno, perdón, no tú, Oscar. Y le da a Oscar el personaje de la mala que va sentada en la silla de ruedas y tiene una verruga verde en la nariz, la perversa. Luego está la vecina Cursi. A mí me encanta la prostituta de caderas desbordantes y está siendo muy popular, pequeñita, Nereida. ¿no? Creo que es la mujer más popular porque ¿Sí? Mucha gente me va diciendo que le gusta mucho Nereida. ¿Y la tuya cuál es? ¿Cuál es tu favorita? No lo sé, yo las quiero a todas. A mí me gusta mucho el hecho de que Oscar vaya descubriendo que, claro, vaya contrastándolas con la mujer de la telenovela, ¿no? La mujer de la telenovela es perfecta. Y toda la historia de amor de la telenovela es perfecta. Sí, pero la protagonista... perdona, te corto. Sí, te corto. Dale. Que la mujer de la telenovela es perfecta, pero la actriz que la encarna es la especie de prostituta que se pelea en el ring de boxeo con otras mujeres. Sí, pero bueno, eso es un pequeño detalle, ¿no? Sigue siendo más verosímil que lo que hay en la telenovela original. En la telenovela original, de toda la vida, la protagonista es una campesina andina, en el caso de los países andinos, que acaba de bajar de la montaña de una situación de gran pobreza para trabajar de empleada doméstica en la casa de una familia de la capital. Y esta pobre campesina mide 2 metros, es rubia, tiene ojos verdes y acento venezolano. Y a nadie le importa. Es decir, no esperan que sea... Lo que tú ves en la telenovela, lo que la gente ve, sus sueños, no su realidad. Y puede ser incluso racialmente muy chocante, ¿eh? Yo trabajé en una telenovela en que el triángulo amoroso era el chico guapo de siempre, la chica guapa de siempre, y uno que era muy indio, un cómico además, con rasgos muy andinos, gordito, no especialmente sexy. Y, digamos, el sector progresista de los guionistas decía que se quede con el gordito. Que se quede con el gordito, nunca se quedan con el gordito. ¿Por qué se van a quedar siempre con el chico guapo? Se va con el gordito. Además eso está bien, porque en este país la gente se parece más al gordito que al otro. Hicimos un focus group, de hecho, para resolverlo. Y el público, que era del mismo color y del mismo tipo que el gordito, decía que con el gordito ni de broma. Se queda con el guapo. No les interesa la realidad, les interesa el sueño, lo que sueñan con ser, lo que sueñan con conseguir, ¿no? Entonces lo que me gustaba con Oscar es que tuviese que entender, supongo que lo que tú vas entendiendo, lo que todos vamos entendiendo cuando maduramos, pero que para él lo tiene que entender de porrazo, que el amor es imperfecto, el amor es querer las imperfecciones de otra persona y que ella quiera las tuyas y eso es también, creo, parte del proceso de dejar de ser un adolescente en general, pero Oscar tiene más de 40 años y nunca ha dejado de serlo. Este es el momento en que tiene que dejar de ser un adolescente, ¿no? Entonces cada mujer para mí representa una parte diferente de eso, ¿no? Nereida tiene que ver con la amistad, con que él descubra la amistad. Natalia es su reconciliación con su pasado. Beatriz es el amor.
y con cada una creo que todas juntas completan la sensibilidad normal, digamos, de un adulto o de Oscar, sea lo que sea. Adulto niño. Pues sí, me gustaría proponerte un juego ya para terminar. Qué miedo. Que llevamos ya una hora. Si tienes fuerzas. Exactamente, está mi familia delante. ¿De qué estás hablando? Yo te digo una palabra y tú, o sea, un nombre, y tú me dices lo que se te ocurre, lo que se te pasa por la cabeza, ¿no? En ese momento. Ok. ¿Sí? Sí. Vale. ¿En ese momento o tengo un margen hombre, de puedes 5 segundos pensar, como la televisión sí, americana, sí, que te lo puedes pasas pensar. 5 segundos después? Puedes pensar. Muy bien. A ver. ¿Ya? Un galán. Christian Meyer. Pues ahí ya me has pillado porque No no lo sé quién conoces, es que Christian Meyer es lo primero que se me vino a la cabeza. Christian Meyer es un galán peruano muy famoso que tiene 3 caras. Solo pone 3 caras en todas sus producciones y es perfectamente suficiente para todos los papeles que tiene un galán. ¿Y qué edad tiene? Más 40 y tantos, ¿eh? Ya, pero los galanes duran más que las chicas guapas. Ya. Los galanes son galanes hasta los 50, sí. Bueno. Cela. Camilo José. Sí. Ay, es que lo primero que se me viene a la cabeza con Cela es una historia, esta de la Academia de la Lengua. ¿Nunca has escuchado? No sé, pero bueno. Siempre me encantó. Yo pedí algo más resumido. Vale, pero Camilo no pasa José. nada. Es que siempre me pareció de mucha habilidad como escritor, que cuando estaban pasando lista en la Academia de la Lengua, esta es una vieja historia, supongo que es verdad porque lo he escuchado miles de veces, y él era muy bocazas, ¿no? Están pasando lista, pasa uno, pasa otro, y dice, bueno, Camilo José Cela. Camilo José Cela. Académico Cela, ¿está usted dormido? No, yo estoy durmiendo. Académico Cela, es lo mismo. No, no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. Y siempre me parece una historia de un ingenio tan espectacular de Cela. Pero supongo que es verdad, porque lo he escuchado muchas veces. Yo creo que cualquier cosa que digas sobre Cela es verdad. A ver, ahora vamos a intentar más rápido. Alejandra Pizarnik. Poesía. Linda poesía, rosada. Bueno. Faulkner. Complicadísimo. Ricardo Piglia. Menos complicadísimo. Valle Inclán. Barba, él es el de la barba, ¿verdad? Sí. Barba. Fujimori. Oh, Dios. Necesito una palabra. Cárcel es una buena palabra. Neruda. Monja. Es que me acuerdo de... Monja, eso es bueno, monja. Sí, es que tiene un poema que es el que más me gusta. Sin embargo, sería tan bello asustar a una monja con un golpe de oreja o ir por la calle con un cuchillo verde dando gritos hasta morir de frío. La primera palabra que me vino a la cabeza de las líneas fue monja. Se llama Walking Alone, me parece recordar, es un lindo poema de Residencia en la Tierra. Maradona. Gol. ¿Quieres algo más creativo? Bueno. Che Guevara, porque tiene un tatuaje del Che Guevara y tiene otro de Fidel. De hecho, mi primera imagen de él es una que fue portada del País en que aparecía el Maradona enseñándole a Fidel su tatuaje de Fidel que tenía en la rodilla. Y después de fútbol, Maradona me hace pensar en política. Buñuel. Perro andaluz. Vargas Llosa. Pantaleón. Tiene una novela que se llama Pantaleón y la visitadora que es muy divertida. Lo anglosajón.
Humor. Los anglosajones para mí tienen una relación mejor con el sentido del humor que nosotros. Lo al menos latino. en los libros. Lo latino, culebrón. Lo español. Lo español, no culebrón. Más bien, de lo español para mí la primera imagen fueron las Torres Kío, ¿puedes creerlo? Qué imagen más deprimente. No, porque para mí eran las imágenes del Día de la Bestia, de la película. Cuando yo vine a España, vine a estudiar cine, no literatura. Me gustaba mucho el cine español. Bueno, como se nota en mis libros, de hecho. Y esos años había llegado varias películas a Perú, justo antes. Había llegado Todo sobre mi madre, de Almodóvar, había llegado Tesis, de Amenábar, La flor de mi... El secreto de sus ojos. Había llegado Barrio, de León, y había llegado El Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia, y solo de ver estas películas tan variadas y tan diferentes, que eran mucho más arriesgadas y creativas que las americanas, pero no tan aburridas como eran muchas películas europeas. Yo quería venir a España y estudiar cine y saber cómo hacían esto, y me quedé... la primera temporada me quedé en una casa de una tía que me prestó un cuarto en su casa y que vivía en la carretera Burgos. Así que yo llegué a su casa, abrí la ventana y ahí estaban las Torres Kío del Día de la Bestia. Eran las torres de la película de Alex de la Iglesia, y fue esa sensación de he venido al lugar indicado, he llegado. Entonces es absurda, pero si quieres una que tenga más que ver es cine. Para mí España representó en principio el cine. Ceviche. Nostalgia. El ceviche es algo que me gusta mucho y que nunca terminaré de comer bien en otro sitio. Fidel Castro. Muy mayor. Mucho. Inacabablemente mayor, y nunca deja de ser mayor. Una mujer. La mía. Sendero Luminoso. Acabado. Chávez. ¿Acabado? Benedicto XIII. Acabado. Bueno, digno, Bueno. De Benedicto, yo me acuerdo cómo envejeció Juan Pablo, y me parece muy digno lo que ha hecho Benedicto, porque esto era muy triste de ver, ¿no? Santiago Roncaglero. Barba. Todo el mundo me dice, ¿quién eres tú? Nadie me reconoce porque la barba es nueva, y entonces ahora creo que lo que soy es un tipo con barba. Me he convertido en el tipo que ahora tiene barba. Bueno, pues yo creo que muchas gracias, Santi, que Gracias has a ti. aguantado como un campeón. Le has dado todo. Tú también. Gracias, como siempre. Me encanta conversar contigo. Es como si no estuviésemos con gente delante. De hecho, estoy pensando, espero no haber dicho nada que no debería haber dicho con gente delante. Bueno, gracias. Estamos.